ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. En ese sentido, pues agradecer mi saludo a todos los maestros y maestras y espero pues este tiempo sea muy provechoso para todos ustedes. Como primer gran punto, yo quisiera hablar de la reforma pensional hablando del contexto, digamos, colombiano. Nosotros somos alrededor de 52 millones de habitantes según los datos del último censo, de los cuales aproximadamente 25.9 millones estamos en edad de trabajar. Se le conoce como la población económicamente activa. De esos 25 millones de colombianos y colombianas, se dice que aproximadamente el 55% son hombres y el 45% son mujeres. No obstante, a pesar de ser 25.9 millones, solamente 10 millones cotizan activamente al sistema pensional. 14.7 millones de colombianos no tienen hoy protección a la vejez. Digamos que estas son, en Colombia, de cada 4 personas, solamente una alcanza a pensionarse. Y digamos, esa situación siempre se agrava más cuando hablamos de las mujeres, porque solamente una de cada 8 mujeres alcanza a pensionarse. Siempre las mujeres, digamos, en términos laborales, históricamente en nuestro país nos hemos visto más, digamos, vulneradas y afectadas. En ese sentido, pues llega el gobierno del cambio con el propósito de reivindicar el derecho a la pensión y presenta el proyecto que hoy es ley, hoy es la ley 2381 de 2024. Pero digamos que también cuál ha sido o cuál fue otra de las razones muy importantes, y era tratar de equilibrar nuestro sistema pensional. Siempre se escuchaba hablar de una bomba pensional, de un estallido por la bomba pensional. Venían los gobiernos anteriores, incluso desde el primer gobierno de Juan Manuel Santos, hablando de la necesidad de una reforma pensional, y es que las cifras pues hoy nos daban la razón de que ya esta situación no aguantaba más, y de ahí que este es digamos un momento histórico y clave, porque es en nuestro gobierno el que toma la decisión de que políticamente se deba resolver lo que se le ha venido denominando como una bomba pensional. Y es que ¿cuál es la situación? Hoy hay 1.5 millones de pensionados en Colpensiones, mientras que en los fondos privados hay 276.000. Entonces la proporción, hoy no, el sistema pensional con el que veníamos es un sistema pensional que competía. Entonces competía el fondo público, que era Colpensiones o es Colpensiones, y los fondos privados de pensiones. Pero digamos que mientras que los afiliados en Colpensiones son 6.7 millones de colombianos, en los privados estaban 18.5 millones de colombianos. Entonces, digamos, el desbalance es grande. Y ahora cuando vamos a las cotizaciones, es decir, a los que efectivamente están aportando para sus pensiones, pues tenemos que en Colpensiones son apenas 2.6 millones de cotizantes, mientras que en los fondos privados 7.2 millones. ¿Esto qué significó? Que exista un desbalance entre la proporción de la carga fiscal que tiene que asumir Colpensiones versus lo que tienen que asumir los fondos privados. Que nos quede claro a todos, y es que las pensiones son como un sistema piramidal. Yo no sé si algunos de ustedes muy seguramente han escuchado eso, y es que significa que las generaciones actuales que están cotizando son las que pagan las pensiones de los que hoy están pensionados, y así sucesivamente. Eso significa dos cosas: que nosotros tenemos que fortalecer, digamos, la estructura laboral de nuestro país para que no tenga que suceder lo que venía pasando. Y es que, ¿qué venía pasando? Colpensiones tenía el grueso de los pensionados, y eso hacía que no tuviera los recursos suficientes, ya que los cotizantes no son los mismos que tienen los fondos privados de pensiones.
¿Qué toca hacer todos los años? Sacar del recurso del presupuesto general de la nación aproximadamente 18 billones de pesos de la plata de todos los colombianos para pagar las pensiones de Colpensiones. Entonces, esta reforma lo que buscó fue equilibrar esa proporción. Y además, mientras que los fondos privados de pensiones tenían alrededor de 289 billones de pesos en sus reservas, es decir, los aportes, solamente tienen 276,000 cotizantes. Ahora bien, la gente, cuando hubo esta reforma, a la gente se le dio la promesa y los fondos privados les hicieron promesas exorbitantes de sus pensiones, y ahorita también hay un fenómeno, es que la gente cuando ya se va a pensionar ve la proyección de su pensión y se da cuenta que en el fondo privado pues es mucho más por debajo de lo que pudo haber quedado en Colpensiones. Entonces, de ahí que también hay muchas personas que han optado por demandar para poder, digamos, acceder a una mejor pensión en Colpensiones. Digamos que esa es la coyuntura que se presenta en marco de la reforma pensional. Entonces, el gobierno nacional propone un sistema de pilares. Si ustedes recuerdan, en campaña todos estábamos de acuerdo con que era un sistema de pilares. El punto era cómo iba a ser, en qué grados iban a quedar el sistema de pilares. Entonces, en nuestro país, a partir del año 2025, va a funcionar un sistema de pilares que tiene 4 grandes pilares. Entonces, el primer pilar es el pilar solidario, porque se trata de generar condiciones de equidad y de igualdad. Eso significa, siguiente por favor, siguiente. En el sistema de pilares, en el primer pilar, ese pilar se llama pilar solidario, y es para aquellas personas que ya, digamos, están en su vejez y no lograron nunca trabajar, cumplir con las semanas de cotización, ni siquiera acceder a un trabajo formal, y lo que se proyecta es que se va a otorgar una renta vitalicia de 223,800 pesos, lo cual corresponde al índice de pobreza extrema proyectada para el año 2024. Esto, digamos, es un salto sí cuantitativo respecto de lo que hoy vienen recibiendo muchos colombianos a través de diferentes esquemas de subsidios. Entonces, digamos que ahí va a haber una garantía para estas personas para que puedan salir de las condiciones de extrema pobreza. Según el segundo pilar, siguiente, profe. El segundo pilar es para aquellas personas que a lo largo de su vida alguna vez trabajaron, después cesaron, volvieron a trabajar, volvieron a cesar y alcanzaron algunas semanas de cotización. Los requisitos para esto es no haber alcanzado las 1,000 semanas de cotización. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno nacional? Va a recoger y va a decir, bueno, usted a lo largo de su vida laboral, cuando cumpla sus años para pensionarse, alcanzó a ahorrar este dinero, y el gobierno va a aportar otro monto para que pueda cumplir con un monto mínimo de pensión, ¿sí? Digamos que ahí hay una garantía para que las personas que en efecto lograron a través de sus años de trabajo tener algunas semanas de cotización, pues puedan, digamos, verse beneficiados de esta manera. Siguiente, por favor. El tercer pilar es el pilar contributivo, y aquí es muy importante para los docentes que están regidos bajo el decreto 1278, ya que a ellos los cubre, digamos, este nuevo sistema de pilares. ¿Qué quiere decir? Que todos los trabajadores dependientes y asalariados van a estar en este pilar contributivo. Y aquí es donde ya no van a competir el sistema público y el sistema privado, sino que se van a complementar. Eso significa que en Colpensiones estarán cotizando aquellos trabajadores que devenguen hasta 2.3 salarios mínimos y, digamos, tendrán la posibilidad del régimen de prima media.
Cuando una persona devengue más por encima de estos 2.3 salarios mínimos, esa diferencia hacia arriba deberá empezarla a cotizar en un sistema, en un fondo privado de pensiones que usted elija. Al final, cuando usted cumpla la edad y los requisitos para pensionarse, las semanas de cotización, lo que se va a hacer es la cuentica de lo que usted tenga ahorrado en el fondo privado más lo que tenga en Colpensiones, eso digamos tiene un cálculo para establecer la pensión, pero lo que significa es que con base en esos 2.3 salarios mínimos usted ya va a tener una garantía y una dignidad a su pensión. Ya digamos lo que queda en el fondo privado pues es digamos un excedente. Ahora bien, se crea un fondo de ahorro para las personas que devenguen más de 2.3 salarios mínimos. Eso es para que, digamos, tenga un sustento, porque hubo mucha preocupación para que volviera a pasar lo que hoy está pasando y que no alcancemos a cubrir el monto de las pensiones. Entonces se crea un fondo de ahorro, y es que las personas que, digamos, ganan más empiezan a contribuir marginalmente, que significa que entre más se gane, pues un poquito más va a empezar, y ese fondo va a ser administrado por el Banco de la República y va, digamos, a corresponder a que si yo hice mi ahorro a etapas generacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que mi ahorro en efecto tiene que cubrir cuando yo me pensione, ¿sí? Esa es la garantía con la que se crea ese fondo, y es que en efecto mis ahorros sí vayan a contribuir a mi propia pensión. ¿Listo? Y finalmente tenemos el pilar de ahorro individual voluntario. ¿Qué quiere decir? Que para aquellas personas que tengan la capacidad de hacerlo, pueden empezar ahorrar un poquito más para mejorar las condiciones de su pensión. Otro de los puntos muy importantes, así rápidamente, es el auxilio funerario que se crea. Digamos que por este auxilio funerario va a responder Colpensiones en cualquier caso. Y unos datos finales sobre las disposiciones. Los regímenes especiales y exceptuados pues quedan por fuera de esta ley. No obstante, a los maestros les aplica, a los maestros del 1278 les aplica, digamos, esta reforma pensional. Algo muy importante que quedó es la posibilidad de que los trabajadores informales puedan cotizar, los trabajadores del campo. Las mujeres ya no vamos a tener que tener 1.300 semanas, sino 1.000 semanas para pensionarnos, y tenemos la bondad de que por cada hijo, máximo hasta 3, nos puedan reducir hasta 150 semanas. Son 50 semanas por cada hijo, entonces máximo hasta 150 semanas. La reforma proyecta que se va a ir disminuyendo esas semanas de cotización hasta llegar a 1.000 en el caso de las mujeres, esto para generar condiciones de igualdad y equidad. Y lo más importante, y es que no nos dejemos comer cuento, no se modificaron ni las edades para pensionarse ni las semanas de cotización, y estos son dos elementos muy importantes porque se ha estado, digamos, metiendo cuento de que se va a aumentar, de que toca volver a hacer una reforma pensional, etcétera, etcétera. Eso no. Y quedó establecido también un régimen de transición en donde aquellas personas que ya están próximas a pensionarse pueden hacer la doble asesoría y entregar y viendo esa doble asesoría, ver si continúan como venían en el actual régimen, o si se cobijan en el marco de la ley 2381. Esos son como los aspectos más importantes. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí. Bueno, ya para terminar, hablarles un poco del proyecto de reforma laboral. A ustedes les va a quedar la presentación. Ahí hay unos datos muy importantes sobre el contexto de nuestro sistema laboral en Colombia, pero contarles que este proyecto, pues como bien ustedes saben,
ya había sido radicado, fue archivado porque pues no logró el consenso suficiente. En agosto del año pasado el gobierno nacional, en cabeza de nuestra ministra Gloria Inés, vuelve a radicar el proyecto. Y ese proyecto debe acumularse, si quiere pasamos a la siguiente diapositiva, debe acumularse con otros 2 proyectos que fueron radicados, uno por la bancada del Partido Conservador y otro por los congresistas que ustedes ven ahí. ¿Por qué se acumulan? Y digamos los partidos o los congresistas que decidieron radicar al mismo tiempo, es porque la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, dice que cuando los proyectos versen sobre la misma materia deben acumularse. Entonces, por eso encontramos que está el proyecto acumulado con las propuestas de otros congresistas. No obstante, el gobierno nacional, pues en una discusión muy amplia que se ha dado a lo largo de todo este año, logra sacar en segundo debate el proyecto de reforma laboral. Básicamente, ¿qué le queda a este proyecto para que ustedes lo sepan? Debe surtir 4 debates. Entonces ahorita va a pasar al Senado de la República, en donde llegará la Comisión Séptima, debe surtir su primer debate en la Comisión Séptima y después pasará a la plenaria de Senado. En caso de que exista diferencia entre el texto aprobado por la Cámara y el Senado, debe surtirse una conciliación. Entonces digamos que le queda un largo camino en el Senado de la República, porque es, digamos, la Cámara de las 2 es la más difícil de sortear para este gobierno nacional, es lograr acuerdos en el Senado de la República. No obstante, y por el tiempo, yo me voy a ir al final de los principales temas aprobados hasta el momento. Ahí les queda la presentación para que ustedes lo revisen. ¿Qué trata de, digamos, cuáles son los acuerdos hasta el momento logrados? Primero, beneficiar a los 25 millones de trabajadores que tiene el país. Ampliar las garantías sindicales. Algún profesor por acá lo mencionaba, y es que Colombia ha venido disminuyendo la tasa de sindicales, ¿sí? Y digamos, ahí se encuentra, digamos, una perversión frente a toda la coyuntura, y yo aprovecho este espacio para decir la necesidad de revitalizar el movimiento sindical y de que todos estemos asociados, porque el proyecto busca dar garantías en materia sindical. Entonces, la primera gran victoria en marco de estos acuerdos con todos los sectores del Congreso en la Cámara es que la jornada nocturna, que actualmente inicia a las 9 de la noche, se adelantará 2 horas y empezará a partir de las 7 horas. En lo relacionado con los contratos a término fijo, cuando estos contratos pasen más de 4 años, se entenderá que tiene que ser contrato indefinido, porque algunas empresas, pues digamos, lo han digamos, mal utilizado el contrato a término fijo. La formalización y la contratación de trabajadores de transporte de carga y pasajeros. Esto también obedece a un acuerdo del gobierno nacional con los trabajadores del sector del transporte. Promoción para el trabajo sostenible, que haya flexibilización en el caso de las personas que tienen a su cuidado otras personas. Garantías para temas como el acoso laboral, acoso sexual, que hayan, digamos, de verdad herramientas que le brinden seguridad a los trabajadores y trabajadoras al momento de denunciar. Licencia por matrimonio. A los trabajadores, a los aprendices del SENA, por fin se les va a reconocer un contrato laboral con las garantías que debe tener un contrato laboral, y esta, digamos, es una gran victoria. También garantía de seguridad social para los trabajadores que trabajan a través de plataformas digitales. También la garantía de poder formalizar a los trabajadores y trabajadoras que manipulan alimentos en el programa de alimentación escolar PAE. Estos por ahora son los acuerdos. ¿Cuáles son los temas en donde no hay acuerdo y desafortunadamente el gobierno nacional
ha perdido un poco el pulso es respecto de las garantías para los trabajadores del campo. 2 minuticos más, profe, y ya. ¿Por qué les digo que estos son hasta ahora los acuerdos? Porque como ustedes saben, le restan 2 debates a este importante proyecto de ley y cualquier cosa, digamos, está abierta a modificaciones y sujeta a cambios. De los 92 artículos que presentó el gobierno nacional inicialmente, vamos en alrededor de 81, 88, donde el 99% tienen modificación. Actualmente no ha salido el texto aprobado por la Cámara de Representantes porque el texto fue aprobado el 17 de octubre, ¿sí? Entonces debemos esperar a que salga el texto, pero estos son como los grandes consensos que por ahora pueden generarnos un poco de aliento y necesidad de seguir apoyando esta reforma. Entonces, pues en consecuencia no les puedo hablar de hechos que ya vayan a ser ley porque nos hacen falta 2 importantes debates. Y finalmente, para que ustedes no lo olviden, sobre temas educativos. Estos proyectos yo los denominé proyectos lesivos y es proyectos que volvieron a radicar en el inicio de esta legislatura. Y es que el Centro Democrático con la senadora Paloma Valencia vuelve a radicar el proyecto de bonos escolares, que hoy es el proyecto de ley 056 de 2024, que gracias a ustedes pues se logra el archivo de la iniciativa. Se vuelve a radicar el proyecto que establece la educación como un derecho esencial, que ustedes significan que eso tiene implicaciones con el derecho fundamental a la huelga y lo hace en torno a la estigmatización con FECODE. Hoy es el proyecto de ley 152 que ya se ha archivado en 3 ocasiones con el concepto negativo de FECODE. Y hay un proyecto que ustedes lo conocieron en redes sociales como el proyecto de ley Cero Cacho, que pretende modificar algunas cosas sustanciales e importantes de la Ley General de Educación sin el consenso de los educadores, y ahora se llama ley no hagas al otro lo que no quieren que hagan contigo. Ahora se llama así el proyecto, antes se llamaba Cero Cacho, entonces digamos que en donde estaba el Cero Cacho le cambiaron y no hagas lo que no quieren que te hagan a ti, básicamente. Entonces hay que estar alerta porque ya sabemos que siguen presentándose este tipo de iniciativas. Creo que van a hablar ustedes más adelante sobre el sistema general de participaciones, porque ese es un tema mucho más amplio, pero debo informar que el último concepto ayer del Ministerio de Hacienda es avanzar con la iniciativa. Entonces, pues, más adelante, imagino, hablarán de ese punto. Respecto de, digamos, de por qué se aprobó esos 10 puntos o no de las personas con discapacidad, yo quiero recordar algo muy importante, y es que la composición del Senado de la República es bien difícil para la bancada de gobierno. No somos mayoría y no hemos tenido la oportunidad de, digamos, de tener mucho margen de maniobra cuando se presentan, digamos, disposiciones que vienen ya acordadas con otras bancadas. Incluso si la bancada de gobierno se sale, no desconfigura el quórum. Así de grave estamos. Y también hay una coyuntura, es que pues desafortunadamente no todos están como tan juiciosos dentro de la bancada, por decirlo así. Entonces hay algunos congresistas pues que apelan en diferentes tipos de decisiones a tomar pues determinadas decisiones. Esa es una gran desventaja que tenemos, digamos, en la composición de la plenaria del Senado. Ahora sobre, digamos, las particularidades respecto de los profes que están, digamos, en colpensiones. Yo creo que es importante que cada uno depende, porque es que es difícil darle una respuesta sí o no, o depende porque cada caso en particular es diferente. Entonces, ¿cuál es mi invitación? A que se acerquen
a que revisen. Eso sí, mi recomendación para todos los colombianos es, ojo, muy juiciosos a sacar nuestros extractos de las semanas cotizadas, estemos donde estemos, ¿sí? Porque ese es un elemento muy importante para que nosotros podamos determinar, y el régimen de transición sí nos permite la doble asesoría, entonces es muy importante que hagamos caso juicioso de esa doble asesoría. Muchas gracias, profe. Referencia a los 3 grandes componentes de lo que hoy de alguna manera se asume como análisis y valoración frente a las realidades y complejidades del momento político que estamos viviendo. Un breve contexto internacional, nacional y distrital. Lo primero que hay que señalar, compañeros y compañeras, es que efectivamente estamos en un momento de bastante agitación política a nivel internacional, producto de lo que ha significado la activación de conflictos y de guerras, fundamentalmente en el Medio Oriente y en Europa, y que nos colocan en una situación pues de inestabilidad frente a lo que representa una conquista del movimiento mundial por la paz, y es el de propugnar que efectivamente se avance en un proceso de diálogos, de conversaciones para desactivar esas pretensiones imperialistas de los Estados Unidos y de la Unión Europea, que por supuesto con el ánimo pues de imponer un sistema internacional unipolar, pues activan una serie de conflictos y financian una serie de confrontaciones, como lo sucedido pues en el conflicto entre Israel y Palestina, que no es una guerra, es un genocidio que ha cobrado ya la vida de más de 50.000 personas, entre ellos una alta cuota de niños y de mujeres, y un pueblo que está luchando pues por su autonomía, por su independencia y el respeto pues al principio de lo que implica para nosotros la lucha de los pueblos del mundo de autodeterminación. De igual manera, el conflicto que se vive precisamente entre Rusia y Ucrania, y la pretensión de Israel en contubernio pues con la política imperial norteamericana de asumir un control sobre el Medio Oriente para que tener, si se quiere, el dominio sobre los recursos naturales, y lo que se ha significado una activación de conflictos como es el control en los temas del petróleo y fundamentalmente el establecimiento de los precios de este combustible, lo que representó la agresión directa a Yemen, al Líbano, las provocaciones a Irán y por supuesto la respuesta de Irán hacia Israel con el lanzamiento de misiles de largo alcance, y que colocan de alguna manera un momento de preocupación frente a una posible confrontación a escala mundial, y lo que para nosotros es bastante complejo en el análisis, porque una intervención de Israel y Estados Unidos contra Irán pues sencillamente va a encontrar por parte de Irán el apoyo y la solidaridad de China, de Rusia y de otros países. Incluso acaba de terminar la cumbre de los BRICS, y precisamente Irán es parte integrante de estos BRICS junto con estas otras potencias importantes a escala mundial, y que marcan un hito importante en el mundo, por cuanto de lo que se trata es de avanzar en un sistema internacional multipolar, de romper toda la hegemonía norteamericana, de dominio, de control, de sometimiento, y fundamentalmente de avanzar los BRICS en un escenario de cooperación mutua y de intercambio comercial. Incluso se está hablando de una moneda única que se contraponga pues al dólar y que vaya rompiendo todas las bases de lo que desde el punto de vista de la hegemonía económica norteamericana y la Unión Europea han impuesto por muchas décadas. Esos elementos de alguna manera tienen una relación con los avances que han habido en América Latina, esta segunda ola de gobiernos democráticos alternativos, que nos parece que es muy importante. 11 países de la región transitan en esa lógica de gobiernos democráticos alternativos, que por supuesto tienen diferentes matices. No se puede equiparar o tener una valoración frente a qué tipo de proyección de tipo política o en función de qué del establecimiento de un tipo de modelo de sociedad se está construyendo. Lo concreto es que estos gobiernos democráticos han avanzado en la superación de las desigualdades y fundamentalmente en el reconocimiento de derechos sustanciales de sus poblaciones.
y en esta misma circunstancia, pues la respuesta del neoliberalismo a escala continental no se ha dejado esperar, fundamentalmente con toda la estrategia de desestabilización que se ha dado, lo que se dio en su momento en Brasil, lo que se dio en su momento en Ecuador, la misma circunstancia que se dio en Argentina, en Perú, etcétera, etcétera, y caso concreto en Colombia. Es decir, hoy asistimos, después del triunfo pues, de Gustavo Petro y de Francia Márquez, de la conquista de este gobierno democrático, a una situación abierta por parte de la ultraderecha, en lo que hemos denominado pues, una estrategia de desestabilización por vía del golpe blando, y que, por supuesto, en términos de lo que significaba década del 70, década del 80, de los golpes de Estado por vía militar, lo que sucedió en Chile con Salvador Allende, en Argentina con Videla, en Uruguay con Stroessner, etcétera, etcétera, y que hoy la modalidad o la estrategia es fundamentalmente por vía de montajes judiciales contra dirigentes, contra funcionarios públicos, pero también toda la estrategia mediática de los grandes medios de comunicación por vía de las mentiras, de las calumnias, de la desinformación, sumado a lo que se denunció en su momento también, un posible magnicidio contra el presidente de la República, y la reciente decisión que toma el Consejo Nacional Electoral, que por supuesto es inconstitucional por cuanto apertura investigación y formula pliego de cargos contra el presidente de la República y dos partidos integrantes del pacto histórico, en este caso la Colombia Humana y la Unión Patriótica, bajo el criterio pues de que hubo excesos en el tema sobre los topes electorales, pero que en el fondo es una estrategia el abrir investigaciones al presidente de la República de consumación o de empezar, si se quiere, a generar un espacio de concreción de un golpe de Estado, ya no un golpe blando, sino un golpe de Estado. Todos sabemos que los magistrados del Consejo Nacional Electoral pues los elige el Congreso de la República, Congreso que efectivamente está en manos de las mayorías de los partidos tradicionales y han pasado cuenta de cobro por la financiación y el apoyo a estos magistrados del CNE para que efectivamente pues abran esta investigación, desconociendo la competencia, el fuero presidencial, fuero especial que tiene el presidente como lo mandata la Constitución, y de igual manera desconociendo la competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el juez natural que entra a investigar pues al presidente de la República. Por eso, compañeros y compañeras, pues estamos en un estado de máxima alerta. Una de las conclusiones que arrojó o que definió más bien la Asamblea Nacional por la Reforma Social, la Paz y la Unidad es seguir avanzando en un proceso de defensa del proyecto político del Gobierno del Cambio por vía de la movilización de calle, de avanzar en un ejercicio de respaldo a las reformas sociales. Ya la compañera que me antecedió pues hizo una exposición precisa frente a lo que ha sido de alguna manera la única reforma que se ha aprobado, que es la pensional. Está en debate la reforma laboral que ya fue aprobada en Senado, en Cámara, pasa a debate en Senado. Sigue posteriormente el debate de reforma a la salud, reforma política, una propuesta que se está trabajando de reforma a la ley 142 de servicios públicos, el debate frente a jurisdicción agraria. Es decir, hay todo un compendio de propuestas e iniciativas que son producto de lo que el pueblo mandató precisamente en las elecciones del 2022 y que llevaron pues a la conquista de este gobierno democrático y que tienen como base fundamental recoger elementos e insumos de esas grandes jornadas de movilización, del estallido social, de propuestas que se construyeron con la gente en las calles, en las barricadas, en escenarios pues de movilización trascendental que se desarrollaron precisamente en el 2019. Este 21 de noviembre vamos a conmemorar 5 años de lo que fue el paro nacional del 21N, que fue el punto de partida del gran estallido nacional. De manera que todo este escenario de construcción en términos pues de propuestas, de iniciativas y de avance en tema de reconocimiento de aspectos de orden social son producto de los acumulados de lucha del movimiento social y popular. No son cosas nuevas, son elementos sustanciales y que tienen que ver fundamentalmente con avanzar en la exigencia y en la lucha por una democracia plena. Aquí nos está pidiendo que se avance o se constituya por decreto pues avanzar o constituir el socialismo. Son elementos básicos en torno a lo que implica una lucha por la democracia. 5 derechos fundamentales, que estas derechas
que han instrumentalizado la violencia para mantenerse y perpetuarse en el poder, pues se han negado, y que son básicamente salud, vivienda, educación, empleo y recreación. Y ese marco de referencia a las reformas sociales pues tienen ese propósito. Y ya lo decía la compañera, el tema de la reforma laboral, pues es sencillamente el de resarcir toda una serie de hechos y de situaciones en términos del desconocimiento y de negación de conquistas que el movimiento sindical había adquirido en años de lucha. El tema pues de las horas extras, de los contratos a término indefinido, de la dignificación del trabajo, etcétera, etcétera, y que son elementos sustanciales que han sido producto de esas grandes jornadas de movilización y de lucha del pueblo colombiano. Hoy Colombia ha estado, si se quiere, en una vitrina internacional bastante importante, pues está en pleno desarrollo la COP16, que es un evento bastante importante, donde nuestro país ha sido anfitrión, en el caso concreto en Cali, y que está en pleno debate, acciones proactivas en torno a la lucha por la defensa del medio ambiente y fundamentalmente frente a lo que representa también acciones para contener pues el cambio climático. Debates que están sobre la mesa, por supuesto, y que los planteamos con absoluta tranquilidad, rechazar todo lo que ha significado la política imperial norteamericana en términos de un nivel de intromisión sobre los asuntos internos en Colombia y en la región. Rechazamos de manera rotunda las pretensiones de instalar una base militar en Gorgona, en la isla Gorgona, de las acciones, si se quiere, de ejercicios militares que ha venido haciendo el Comando Sur en coordinación con fuerzas militares en Colombia. Esos temas nosotros lo hemos venido denunciando y planteamos que aquí tiene que avanzarse en un ejercicio de respeto de la soberanía, de la independencia y por supuesto de romper con toda esa tradición que se venía por parte de los gobiernos de derecha, pues de una dependencia total sobre los intereses norteamericanos en nuestro país. Todo lo que ha significado, bueno, están las elecciones próximas en los Estados Unidos, 2 candidatos, Kamala Harris y el señor Trump. Ahí hay que decir que si bien pueden tener matices frente al tratamiento a la población migrante, representan una política, una sola política, una política imperial de sometimiento, de control, de manera que ahí no hay que crearse falsas expectativas de que va a haber un cambio, de que va a haber una nueva postura en el desarrollo de la política exterior norteamericana, va a seguir siendo la misma y que precisamente nos corresponde seguir pues denunciando y confrontando todas estas intenciones de sometimiento y de injerencia en nuestros asuntos internos. Y para finalizar está precisamente el tema de lo que representa para nosotros este nuevo momento de favorabilidad política, pero que tenemos que seguirlo fortaleciendo. La Asamblea Nacional Popular planteó también como una conclusión importante avanzar en la conformación de las coordinadoras por el cambio. Creemos que ese es un elemento sustancial que nos va a permitir a nosotros ir a las regiones, ir a los territorios, hablar con la gente, recoger sus problemas, sus necesidades, sus expectativas en torno a lo que implica no solamente la defensa de un proyecto político, sino la visibilización de los problemas puntuales que vive la gente en el día a día. Esta situación compleja en términos del asesinato de líderes y lideresas sociales, de la acción del paramilitarismo que aún sigue intacta como estrategia de Estado y que precisamente tenemos que seguirla denunciando, fundamentalmente planteando el otorgamiento de plenas garantías para que las comunidades en sus territorios no tengan el drama o el desplazamiento o la amenaza o el asesinato como han ido sucediendo. Somos claros en que hoy hay un ejercicio de gobernabilidad importante, más no de poder. El poder sigue intacto en las castas políticas tradicionales, en los grandes medios de la producción, de los empresarios, y por eso el planteamiento es que de cara al escenario del 2026 de la participación político-electoral avancemos en un ejercicio de construcción de poder popular. ¿Cómo trascendemos en esta nueva lógica en estos 2 años que quedan de este gobierno? Por supuesto, rectificando porque han habido errores. Nosotros no podemos pretender tapar el sol con una mano. Han habido errores en términos de conducción de algunos aspectos, tanto en materia social, por ejemplo, el incumplimiento de algunos aspectos importantes en términos de compromisos que se han asumido con el movimiento social, etcétera, etcétera, y que implica fundamentalmente rectificar para avanzar en el posicionamiento de ese programa que fue un compromiso con los sectores sociales y populares en la pasada campaña electoral. Y sobre el tema de Bogotá, compañeros y compañeras, pues asistimos a una situación compleja en términos de lo que implica las ejecutorías del señor Carlos Fernando Galán,
que en lo que aprobó el Consejo de Bogotá, el plan de desarrollo distrital, que no es más que la continuación del modelo de ciudad mercantil y de negocios bajo la égida neoliberal, que es la continuación de lo que hizo Peñalosa, de lo que hizo la señora Claudia López, de negación de posibilidades, de carácter regresivo en términos de desconocer y de invalidar una serie de conquistas que se habían adquirido en gobiernos democráticos anteriores en Bogotá. Toda la situación que se da en el debate frente al tema de movilidad, es decir, aquí va a imperar la cultura del cemento, más ampliación de troncales de Transmilenio, el debate que se dio frente al famoso metro elevado, que eso va a ser sencillamente un alimentador de Transmilenio que lo van a montar en unos rieles, pero no va a cumplir realmente el propósito de lo que se pretendía de un metro subterráneo, que efectivamente esté en correspondencia para contener los altos flujos vehiculares y de trancones que hay en Bogotá, la situación de inseguridad, que es la mayor preocupación que hay hoy para los habitantes de Bogotá, fundamentalmente en lo que implica el incremento de hurtos, de ollas, de microtráfico en diferentes localidades de Bogotá, de presencia de paramilitarismo, así esta administración lo niega, quiera desconocerlo, el asesinato de los 2 jóvenes de Hicoc en la localidad de Bosa, las amenazas que se están presentando en la localidad de Sumapaz por personal de encapuchado y de civil, amenazando a los campesinos y combinándolos a abandonar la región, casas de pique que se han encontrado en varias localidades, es decir, estamos asistiendo a un momento supremamente complejo en materia de inseguridad en Bogotá y donde este señor alcalde pues sencillamente está en función de representar los intereses del sector privado, que fueron los que finalmente lo llevaron a que ganaran la alcaldía, de Camacol, de Pro Bogotá, del sector inmobiliario, todo lo que implica hoy la desprotección a la iniciativas en el tema medioambiental, la estructura ecológica principal, donde hay intervención a humedales para darle paso a la construcción de vivienda suntuosa en función de los intereses del sector inmobiliario y de Camacol, la misma circunstancia que ha habido en términos de la reducción del presupuesto para el sistema de cuidado, el retroceso a reivindicaciones que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista había logrado posicionar en términos de mayor presupuesto y de proyectos en función de las iniciativas, la misma circunstancia que se da hoy fundamentalmente en materia ya de el razonamiento del agua, que ese es un tema supremamente complejo y que estamos asistiendo a una situación de inequidad hídrica. El tema del racionamiento, pues por supuesto tiene una causa en términos de lo que implica el cambio climático, fundamentalmente si hay pocas lluvias, baja el nivel de los embalses, pero hay un hecho sobre el cual esta administración y la derecha quieren ocultar. Esta ciudad ha venido en un crecimiento acelerado y eso no ha tenido por parte de los gobiernos de derecha una acción, si se quiere, en términos de corresponsabilidad frente a un mayor nivel de accesibilidad, de mayor cobertura de servicios básicos y el negocio que se les cayó o se les descubrió de la venta de agua a precios irrisorios a Coca-Cola y a embotelladoras como Postobón, y que fundamentalmente es parte de lo que precisamente para las clases populares entonces sí hay racionamiento, pero para las grandes empresas el agua que necesiten y que requieran a precios pues de irrisorios. Son situaciones, compañeros y compañeras, que tenemos hoy de presente y que nos llevan precisamente a fortalecer, en el caso concreto de Bogotá, de una mayor articulación de la lucha del movimiento sindical, social y popular. La Asamblea Distrital Preparatoria a la Asamblea Nacional Popular, planteó irnos a trabajar, a construir espacios de lucha organizada localidad por localidad y en la perspectiva de constituir una instancia de articulación distrital, llámese o una coordinadora distrital por el cambio o por el poder constituyente. No se trata de crear un aparato, sino que sea producto de un trabajo con la gente, con las comunidades en sus territorios. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por la invitación y bueno. Entonces, en esa materia, ¿por qué es tan importante y de dónde proviene todo de este pulso en la cual FECODE señala que esa es su principal bandera, la de la reforma al sistema general de participaciones? Pues viene de que en el 2001 se suspendió parcialmente la Constitución Política de Colombia en 2 artículos, el artículo 356 y el artículo 357 de la Constitución Política de Colombia. En el artículo 357 de la Constitución Política de Colombia se establecía que
el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación se destinaban a salud, agua potable, saneamiento básico y educación, o se destina. Esa reforma, gracias Luis, esa reforma, al suspenderla parcialmente, las transferencias se convierten en una bolsa que se llama la reforma del sistema, se llama el Sistema Nacional de Participaciones, y empieza un proceso de descenso del porcentaje destinado a materializar esos derechos. Entonces, como están sentados y próximos a almorzar, la cifra que les voy a dar los va a dejar un poquito con ánimo de aprovechar el PAE de la ADE. Nosotros, ese descenso, compañeros y compañeras, del 46.5% a hoy, ha descendido los ingresos corrientes de la nación al 22.2%. ¿Cuánto es eso en recursos? Nos han suprimido entre el 2002 y el 2023, nos han suprimido 572 con B larga, billones de pesos, B de billete. 572 son como más de 30 reformas, el equivalente a más de 30 reformas tributarias. Y en el caso de educación, porque del SGP, de esa gran bolsa, va el 56 punto algo para educación, nos han suprimido 315 billones de pesos. Por dicho, si estamos hablando de expropiación, esa es una expropiación. Y esa platica, ¿para dónde se fue? Bueno, ahora hablamos cuando hablemos de lo del DNP. Si ustedes nos ponemos a pensar cómo sostiene la educación con 315 billones de pesos, pues está absolutamente claro. Primero, se acaba el Estatuto Docente 2277, se marchita e imponemos uno nuevo. De ahí es que se deriva el mal llamado Estatuto de la Profesionalización. Y de una vez me anticipo, porque estos días que hemos hablado, alguien me dijo, ¿pero por qué FECOES? No, señores, tuvimos un paro de 37 días en el 2001. Todos los días frente al Palacio, frente al Congreso, todos los días la policía agrediéndonos, todos los días nos descontaron. Estamos orgullosos de ese paro para evitar que a los nuevos colegas le tocara el 1278, porque somos una posición de clase. Y entonces esa batalla que nos dimos, pues nos la impusieron, y cuando uno pierde las batallas eso tiene consecuencias, como cuando uno vota por el que no es. Entonces digamos que no solamente se inició un proceso de agresión contra el Estatuto de la Profesión, especialmente con todo el problema de los ascensos, de congelar ascensos para unos y para los nuevos, para los anteriores y para los nuevos, sino todo lo que conocemos. Que el 30-20, ¿cómo no se le ha ocurrido al sindicato hacer parámetros más altos? No, es que eso fue la consecuencia, nos impusieron parámetros más altos para ahorrar recursos. Nos suprimieron, nos ampliaron las jornadas laborales. Todo eso deriva, acabaron con la orientación escolar. La hemos restituido parcialmente. Acabaron con no más concurso en inclusión. Se inventaron la tesis esta de que la integración al aula regular es igual a inclusión. Todas esas cosas que estamos padeciendo, ¿sí?, derivan de cómo ahorrar recursos. No volvieron a citar concurso de educación técnica ni en educación inclusiva por eso. Es decir, tiene unas consecuencias que llevamos 22 años largos peleando pues para reversarlas. Entonces digamos, este es el primer asunto que queremos señalar. Segundo, entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta nuestra es la propuesta de, la reforma constitucional iba hasta el año 2007, pero el innombrable la impuso y la alargó hasta el 2016, y del 2016 a la fecha no ha habido reforma, pero sí ha habido más desfinanciación. Entonces alguien dirá, bueno, pero a mí me tendrán que pagar, yo no me meto en esas peleas, ¿no?
porque pues a mí me tendrán que pagar y no. A ver, un momentico. Cada final de año hoy, en los últimos 3, 4 años, compañeros y compañeras, ya no hay con qué pagar la nómina de los maestros y maestras. Con todas las primas y todo esto. Se tiene que prestar dinero al FOMPEP, o sea que se toma prestado del Fondo Territorial de Pensiones y se deja de girar al FOMAC, que es el fondo nuestro, lo que le corresponde a la nación y a las entidades territoriales para poder pagar la nómina. Es decir, que además tenemos un déficit con el FOMPE, una deuda con el FOMPE y un déficit con el FOMAC, que el gobierno popular lo está poniendo al día y lo va a poner al día en el 2025. El año pasado este año giró 15.1 billones para el FOMAC y el próximo año con todos los recortes va a aumentar a 17.2. Pero si no hay reforma, todo se vuelve a trastocar. Entonces, digamos, la reforma tiene todos esos efectos y nosotros en las batallas, en las luchas del paro de 37 días del 2017 y luego en la negociación con Duque, muy difícil, pero en el marco también de la movilización social y ahora en el gobierno popular se planteó la necesidad de por fin incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que debe haber reforma constitucional. Con Duque no se logró y estamos en este momento en ese proceso. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Y cómo han desarrollado las cosas? Aquí tiene que haber 2 procesos legislativos. Uno, la reforma al sistema general de participaciones, y 2, cuando esté el acto legislativo, la ley que reglamente la reforma. O sea, el ya artículo de la Constitución. Hoy, ¿qué tenemos? Acto legislativo 01 del 2001 y acto legislativo 04 del 2007, reglamentado por la ley 715. Eso es lo que hoy hay. Bueno, entonces tenemos que modificar eso. Para el efecto, entonces, el Plan Nacional de Desarrollo conformó una comisión de alto nivel que está conformada por el liderazgo de Hacienda, del DNP, está el Ministerio de Educación, FECODE, la Federación de Departamentos, la Federación de Municipios, ahora entró a intermedias, siempre ha habido Procuraduría, bueno, los Ministerios de Educación, me olvidé de decirlo, y por supuesto FECODE. Y la idea era presentar una propuesta consensuada sobre el particular. Las comisiones pues tuvieron golpes de Estado. En el confinamiento el gobierno de Duque disolvió la comisión de la reforma del Sistema Nacional de Participaciones de Educación. Desde el 2022, se reactivó y después de 36 sesiones la comisión de alto nivel de la reforma del Sistema Nacional de Participaciones de FECODE, de Educación, por fin llegó a un trabajo que ha sido muy riguroso y que en esencia, colegas, plantea que la recuperación de los recursos se requiere de aquí al restablecer la recuperación a través de una reforma para cerrar 6 desigualdades o brechas, que básicamente son la de la educación rural, la de garantizar la universalización de la educación preescolar hasta la educación media, la de garantizar la infraestructura que toca arreglar y la nueva, la de garantizar la modificación de los parámetros y la de garantizar el tema de una jornada única con condiciones y el tema de la conectividad, y se me olvida por ahí alguna otra de la reforma. Miren la discusión que hay, compañeros. Es decir, no va a haber forma de nosotros tener 3 grados de preescolar, básica, media, pero la media debe ser media, como dice la ley, especializada, académica o técnica, defender
y reanimar y revivir los institutos técnicos, ¿sí?, y diversificados, la educación inclusiva, que está por fuera incluso de las cifras del DANE. Entonces digamos que allí hay una necesidad imperiosa. Y en el tema de modificación de parámetros, pues todos los padecemos, ¿no? Entonces no hay que explicar más. Pero nosotros, la insistencia nuestra no solamente a disminuir el número de estudiantes por grupo, el número de estudiantes por docente, docente directivo, docente orientador, docente de apoyo, sino también algo que fue una agresión enorme contra la niñez, que no solamente se le negó sus 3 grados de preescolar, sino que se le ha negado durante los preescolar y primaria los maestros de las diferentes especialidades. Es decir, el maestro de educación física, artística, tecnología, segunda lengua, orientación escolar. Esos maestros con el parámetro de 1.0, ¿sí?, es una agresión, porque la maestra que está ahí es una maestra, primero, que le quita a uno el sombrero, todos los días se tiene que quitar el sombrero. Enseña todas las materias, no puede respirar, porque si va al baño, allá van los 30 o 35, ¿sí? Pero adicionalmente se requiere para los proyectos de vida que el chico desde el principio tenga su maestra de educación artística, su maestra de educación física, su maestra, etc. Y entonces vienen las discusiones y a veces nos dejamos envolver en eso. Y los resultados, mire, hasta subiría. Y si nos pagan más, ¿por qué también sigue igual la cosa? Pues muy sencillo, hace 40 años las universidades alemanas dijeron que si usted quiere ser un buen matemático, debe tener maestra de música desde la infancia. Porque la música tiene una relación en el desarrollo del cerebro con la aptitud matemática, etc. Y entonces aquí siempre vamos a hacer lo mismo, focalicemos el conocimiento en 4 competencias y lo demás que se friegue. Bueno, entonces, para nosotros, en los cálculos, y ahí están los estudios y todo eso, se trata de pasar de un promedio hoy de canasta educativa per cápita estudiante de 6 millones de pesos por estudiante, per cápita estudiante, a más o menos 13.6 millones de pesos a precios de hoy en 10 años, en el tema educativo. Y eso encierra un poco de temas que por supuesto no los voy a mencionar, pero tiene que ver con el talento humano, la dignificación de la labor, el tema de los estudiantes, el tema de la administración. Bueno, todo esto para nosotros es claro. Yo le pongo un ejemplo a ustedes. Hoy dicen que sobramos maestros. Entonces dijimos, no, falta es pedagogía. En el mundo, compañeros y compañeras, según un informe de la Secretaría General de las Naciones Unidas, faltarán 44 millones de maestros en el 2030. Faltarán, no es que hay, faltarán 44 millones. Hay escasez, estamos escasos. En América Latina faltarán 3.2. Y en la propuesta nuestra de cálculo de modificación de parámetros, necesitamos 100.000 maestros más progresivamente en los próximos 10 años. 100.000 es el cálculo nuestro. Lo mismo que se necesitarán 100 billones de pesos, según el cálculo nuestro, para la infraestructura. Esto es platica, ¿sí? Bueno, entonces digamos que para nosotros, aquí hay otro elemento que en la propuesta nuestra, los dineros que se restituyan progresivamente deben ir a las entidades territoriales, ¿sí? Entidades territoriales certificadas, pero y el alcalde y gobernador debe ejecutarlas, pero con destinación específica. Es decir, no es que él diga, de hoy 10 pesos, de hoy 100 pesos de 1.000 a pintar los colegios y 900 se lo entrego a la caja de compensación. No, van destinados a educación rural, educación a infraestructura, etcétera, tiene destinación específica y esa es una batalla hoy con los alcaldes y gobernadores. Bueno, dicho esto, entonces, pero para lograr poner en funcionamiento esta plática, que consigamos esta plática, por medio de la ley que reglamente el acto legislativo que queremos hacer, pues hay que lograr el acto legislativo.
Y entonces les cuento las buenas, las regulares y las que vienen. El acto legislativo que estamos batallando, pues es un acto legislativo que después de muchas discusiones acordamos en un texto de ponencia que se aprobó en quinto debate en la sesión del Senado el pasado 18 de septiembre. Pero eso tuvo un antecedente. El camino acordado era uno, era que así como hicimos acuerdo en SGP Educación, debe haber un acuerdo SGP Educación, Salud, Agua Potable, Saneamiento Básico, con el liderazgo de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Pero Hacienda y DNP, la tecnocracia pudo más allá y no lideró el proceso. El 6 de agosto hicimos reunión con Bonilla y le dijimos, pongámonos de acuerdo. Y como Bonilla, no, ¿un minuto? Ahora va a empezar. Bueno, y como Bonilla no arrancó, hicimos un proceso de acuerdo con de otros sectores y hemos pedido unificación al gobierno. Hoy el texto está en quinto debate y ese texto fue acordado. ¿Qué le estamos diciendo al gobierno y a las bancadas para resumir en el minuto? Que el debate que hay el lunes, que es el sexto debate plenaria del Senado, se mantenga y se respete lo que se votó en quinto debate. Pero tenemos muchas dificultades. ANIF, Fedesarrollo, Juan Camilo Restrepo, los ministros empezaron a decir, y algunos maestros me han dicho, que la reforma del SDP haría inviable al país. Es decir, que sería la quiebra del país. El gobierno, dividido hasta hace unos días, nosotros le dijimos, pónganse de acuerdo, porque el ministro del Interior, el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Vivienda, con nosotros, y el ministro de Hacienda y el DNP, no. Ayer, después de mucha presión, Hacienda emitió un concepto de que sí está con el proceso de reforma. Entonces, todo acaba de moverse como... Y el DNP nos reunimos y le dijimos, ustedes tienen prioridades, pero ¿qué más prioridad? ¿Sí? ¿Qué más prioridad que la reforma social que impacta a 50 millones de habitantes que viven en 1,100 y pico de municipios y en sectores indígenas? Y en ese sentido necesitamos hacer esa reforma y que la incluyan en el tema de... Hoy tenemos un gobierno unificado con nosotros en hacer la reforma. Hoy tenemos aislado un poco el tema del desarrollo y todos estos sectores, ¿sí? Pero la discusión hoy es que para el debate del próximo lunes hay la intencionalidad de modificar el proyecto que se acordó en el quinto debate. Y esas modificaciones, yo sé el tiempo, pero esas modificaciones nos ponen en alerta, porque esas modificaciones implican bajar del 46.5%, la señora María Angélica ha propuesto el 37% del ingreso progresivo, repito, es en 10 años, a partir del 2027, de manera progresiva en 10 años, decimos nosotros, llegar del 22.2 otra vez al 46.5%. Otros ya están proponiendo 30 y 31%, lo cual es absurdo porque tendríamos 31% sin necesidad de reforma en el 2027. Y esa es una batalla. La otra discusión que hay es ¿qué apellido le ponen a educación? Sí, ya termino. Y este es el debate. Nosotros decimos es educación preescolar, básica y media. Y nos quieren decir educación sin apellido. Ustedes significan que decir educación sin apellido incluiría la educación superior y toda la primera infancia. Entonces hay una discusión porque nosotros decimos, vamos a recuperar, pero si nos van a dar 100 pesos y nos ponen cargas de 200 pesos no va a haber forma. Nosotros asumiríamos 3 grados de preescolar,
media especializada, técnica, inclusión, jóvenes, adultos, educación rural, todo lo que está hoy complicado, ¿sí? Y no tendríamos cómo, el déficit que tiene la educación superior es de 18 billones de pesos, sin contar lo que le tienen que restituir, y por eso hemos propuesto una reforma a la ley 30 en su artículo 87, y lo que le entregan a infancia, al ICBF, que son 9.7 billones de pesos en el 2024, se lo están entregando, van 7.8 para primera infancia. Luego nosotros no podríamos asumir el déficit que tenemos más lo de educación superior y lo de infancia. Esa es otra discusión que tenemos y tendremos que mirar si llegamos a acuerdos, y por eso hoy estamos en estado de alerta, y este punto para nosotros es clave. Pero necesitamos que la reforma pase. Después de la plenaria del Senado, termina, es plenaria, es comisión de Cámara, y debe terminar con plenaria de Cámara y conciliación antes del 11 de diciembre. Si no hay acto legislativo, compañeros y compañeras, este año nos volveremos a ver en 10 o 15 años sin sistema educativo. Entonces, por eso nuestra presión es lograr salir de la mejor forma del bache del lunes, de la superior, con todos estos enemigos poderosos, y hacer una movilización de presión con foros departamentales, con foros municipales o foro nacional, lo que alcancemos a hacer antes del 7º y el 8º debate, y meter al gobierno en una posición mucho más consolidada y de unidad de acción para que salgamos adelante de este asunto. Y la pelea próxima será cómo será la ley reglamentaria. Esta peleita tiene varios rounds, pero compañeros y compañeras, hace 3 meses no había nada en el panorama. Hoy FECODE puso en movimiento otra vez el tema de la reforma del SDP, y los que estaban solapados y calladitos, hoy ya salieron por fin a mostrar las orejas y decir, esta es nuestra posición en contra, o esta es a medias, o etcétera, etcétera. Entonces el debate es un camino minado un camino minado, pero eso es lo que da la tierra. Nos toca en un escenario el que hay, no el que queremos. ¿Queremos que los parlamentarios sean muy bacanos? Pues no, esos son los que eligieron. Entonces nos toca discutir es con los que están, y no los ideales que nosotros queremos. Pero queda claro que no es lo mismo tener gobierno y mayorías parlamentarias a tener gobierno, no poder, y ser más encima minoría en el Parlamento. Hemos exigido una reunión con el ministro del Interior. Hemos advertido que se podría configurar una situación similar a la de la ley estatutaria, que si no la desvirtúan, nosotros entraríamos pues a la movilización. Y bueno, esas cosas sirven porque el ministro de la Hacienda, en una reunión que tuvimos el jueves pasado, modificó. Antes decía que no, ayer salió el concepto de que sí está con la reforma. Hubo reunión en Cali de los ministros y unificaron posición a favor de que haya reforma, ¿sí? Y estas cosas presionan, y el próximo lunes tempranito vamos a reunir con el Ministerio del Interior, porque a instancias del Ministerio del Interior, en el marco del Acuerdo Nacional, es que logramos el acuerdo de texto de ponencia que se aprobó en el 5º debate, y que hoy decimos nos están sacando algunas cosas. Lo que sigue independientemente de lo que pase en el 6º debate, si nos va bien, regular o mal, sigue inmediatamente a profundidad que las 34 filiales organicemos reuniones con los líderes, lideresas de los maestros, de las poblaciones, concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, etcétera, y hagamos unos foros regionales y presionemos con opinión pública. Sabemos que entramos en un terreno difícil de movilización callejera, pero sí de movilización de opinión, en la cual podamos fortalecer. Simultáneamente, le estamos exigiendo al DNP que, a pesar de que ya no tuvo éxito en parar la posibilidad de la reforma, sí tiene que resolver el tema de las prioridades en las vigencias excepcionales que está preparando, que son muy buenas por suerte, pero que está preparando. Y tiene que haber una reunión con el presidente de la República como para ver si logramos unificarnos en muchas cosas, porque aquí hay una diferencia con la ley estatutaria, y es que el proyecto acto legislativo termina en Cámara, y en Cámara digamos que el gobierno tiene más facilidad, cosa que no nos pasó con el tema de la ley estatutaria. Entonces digamos eso dentro del plan. Bueno, y unas piezas comunicativas
como las que hicimos en otra hora, en la cual la gente tenga los argumentos de por qué es tan importante una reforma al sistema nacional de participaciones, porque si no, en el 2028 esto se cae. 1. 2. En la reunión bueno, hay unos decretos que han sido víctimas de esa reforma del 2001, de esa ley 715 del 2001, que son 1421 de inclusión, 3020 y 1850. Nosotros hemos sido muy rigurosos y les pedimos a los compañeros que estén leyendo tanto las publicaciones oficiales de la ADE como las de la Federación, y ya priorizamos una modificación de esos 3 decretos, ¿sí? El del 1850 ya hubo acuerdo, y entonces aquí el compañero que estuvo en prensa sabe cómo son los asuntos. El texto, después de casi un año, hubo un acuerdo sobre cómo modificar el decreto 1850, y es un acuerdo que tiene que convertirse en un nuevo decreto modificatorio, y ese decreto tiene que ir hasta presidencia. ¿En dónde está el decreto ahorita? En la elaboración del proyecto de decreto para entrar a firmas. ¿Qué acordamos? Pues lo sustancial. Lo sustancial, ¿qué es? La jornada laboral es de 8 horas, no mínimo, sino 6 horas presenciales, se le quita el mínimo, ¿sí? 2 horas de trabajo autónomo, igual derecho para los docentes orientadores y docentes de apoyo, que por fin los pudimos incluir en una norma de esa naturaleza, ¿sí? Directivos docentes se le quita el mínimo de 8 horas, queda 8 horas, porque esos mínimos de docentes orientadores y de docentes directivos era pues del siglo XIX. Jornada laboral de 6 horas continuas, se corrige la embarrada de la directiva 16 del 2013 que decía 6 horas continuas, pero podían empezar y terminar a diferente hora cada día, ¿sí? Es decir, si es en la mañana, son 6 horas continuas en la mañana, si es en la tarde, 6 horas continuas en la tarde. Eso queda ya también claro, y por supuesto las 2 horas, las 2 horas son 6 horas presenciales, 2 horas de trabajo autónomo, y el descanso hace parte de la jornada laboral, de la jornada escolar y de los periodos de clase. Traducción, de los 60 minutos de 60 minutos debe ir una parte a la disciplina y otra parte al descanso. Eso es lo que se acordó. Hay otras cosas que abren puertas, como que si hay maestros en primaria y preescolar en diferentes áreas, podría disminuir la asignación académica a las maestras de preescolar y primaria. Eso queda abierto al podrán, pero es un pasito para ir abriendo la puerta, ¿no?, en esa materia de la modificación de parámetros, porque eso sí requiere recursos con el SGP. El 3020 entró en discusión la semana pasada, ¿sí? Hicimos una propuesta, y el 1421. El 3020 ya tuvo su primera discusión. La posición nuestra está basada en la primacía del principio de realidad, ¿sí? Bueno, hay que entender que modificación de parámetros sin reforma al SGP es limitada, ¿no? Pero hemos dicho, hay unas prioridades, hay una primacía de la realidad, y es que el derecho a la educación por baja matrícula no se puede resolver sobre la base de cerrar los cursos o fusionarlos. Y entra en juego entonces lo que hemos dicho, tiene que tenerse en cuenta los contextos tanto institucionales, regionales, por ejemplo las violencias, por ejemplo la migración, etcétera. Es decir, hay unos contextos allí que hemos planteado, tienen que tenerse en cuenta. 2, creemos que la escuela requiere ante tanta circunstancia, tener proyectos pedagógicos que se reconozcan como asignación académica. Por eso digo, no sobran maestros, ¿sí? Entonces, nosotros por ejemplo, salimos del confinamiento, ¿sí? Y no pasó nada. Entonces, hay chicos que se quedaron muy mal, aprobaron matemáticas, pero no, nosotros propusimos una organización escolar diferente que implicara unos proyectos, alguna evaluación, etcétera, pero que eso se vaya como asignación académica. Es decir, que no sobran
entre comillas, maestros. Las normas técnicas de construcción, etcétera. No alcanzo pues a desarrollar más, pero digamos, hoy hemos planteado estos temas, ya el ministerio ha aceptado algunos, el de los contextos, por ejemplo, el de las normas técnicas de construcción, el de, por ejemplo, yo tengo, dice que me sobran 2 maestros, pero una es licenciada en educación física, pues denle a primaria maestro de educación física, no sobra. Es decir, allí hay, porque con un criterio, las áreas obligatorias y fundamentales no son para secundaria, son también para preescolar y primaria. Y el 1421, la modificación parte de la derogatoria de la circular 20 y 21, pero también parte de que por fin se haga y se convoque a concurso para todas las especialidades que requiere la atención de las poblaciones en educación inclusiva. Como la mayor parte de las compañeras y sobre todo compañeras son provisionales, ese concurso tendría en cuenta la experiencia, el servicio del Estado, de las maestras provisionales y por supuesto también el tema del arraigo. Este es el principal asunto que queremos suprimir de ahí, porque hasta ahora, como estaba, son una planta temporal con vinculación provisional, y nosotros decimos, eso no puede ir más, y si nosotros no pasamos de ahí al tema de los concursos, vuelve al cuento aquel de que como todos somos inclusivos, el maestro de historia o la maestra de primero de primaria, además de sus 30, 40 o 45, debe asumir al niño con síndrome de Down o al chico, y eso eso no es igualdad, eso no es segregación, eso es un atentado, porque el derecho no solamente es acceso, sino el derecho es que el chico tenga los maestros y maestras en las diferentes profesiones que el desarrollo del conocimiento humano ha creado para atender esas poblaciones. Evaluación a la que siempre hemos estado sometidos los maestros. Muchas veces nos han dicho que es que los maestros no nos evalúan y resulta que nosotros para ingresar tenemos evaluación. Tenemos la evaluación del periodo de prueba, tenemos la evaluación de desempeño, tenemos la evaluación del concurso para ascenso y reubicación y evaluaciones permanentes en la evaluación institucional. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro, todos los maestros. También, otro es que la evaluación es de periodo de prueba y de desempeño. La evaluación no es sobre el cumplimiento de las funciones, porque muchas veces los rectores confunden la evaluación de desempeño con la evaluación con el desempeño de las funciones, y eso es un error, porque cuando nosotros decimos un maestro llega tarde, pues uno sabe los procesos que debe seguir frente a esa situación, pero eso no es desempeño. El desempeño tiene que ver con las competencias funcionales, las competencias comportamentales. Entonces, es muy importante que tengamos esa claridad. Bueno, ¿qué es la evaluación del periodo de prueba? Es la que se encuentra definida en el artículo 31 de la ley 1278, del decreto ley 1278. ¿A quiénes se aplica el periodo de prueba? A los maestros que pasaron el concurso. O sea, ustedes saben que todos nosotros hemos estado, porque la ingreso al magisterio y a la carrera docente sea a través del concurso. Entonces presentan los que pasaron el concurso y están en este momento en periodo de prueba. ¿Cuándo se aplica la evaluación del periodo de prueba? Entonces se aplica al finalizar el año escolar. Este año ha sido fácil porque desde el inicio se vinieron haciendo las audiencias y los compañeros empezaron y están durante el año, y mínimo deben haber estado 4 meses en la institución escolar. Hay algunos que llegaron hace poquito, 2 o 3 meses, entonces si no superaron los 4 meses de servicio deben pasar para el año entrante.
¿Cuáles son los tipos de evaluación de los docentes? Ya les decía, el concurso de méritos, la evaluación del periodo de prueba, la evaluación de desempeño, la evaluación de competencias para ascenso y reubicación. ¿Cuáles son los roles que se tienen en el periodo para la evaluación del periodo de prueba? Entonces son las orientaciones que están dadas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, desde el Ministerio de Educación y las mismas orientaciones que da la Secretaría de Educación para realizarlo. ¿Quién evalúa? Evalúa el rector. Como nosotros sabemos que existe la autoevaluación, el maestro puede presentar su autoevaluación y puede darse también la heteroevaluación. En la heteroevaluación puede participar el rector, puede participar, pero con un criterio de evaluación y de ese paso que nosotros llamamos heteroevaluación, no que el rector mande al coordinador a evaluar a los maestros, porque eso no es legal y eso tenemos que decírselo a los maestros. Puede haber heteroevaluación, pero no delegar la función de evaluación. Solamente cuando un rector se declara impedido o un maestro solicita que no sea ese rector el que lo evalúe, el director local lo puede hacer o delegar. La etapa en que estamos ahorita, porque casi todos estamos en esa etapa del proceso de evaluación y del seguimiento, esa etapa del proceso de evaluación inicia con la explicación que debió de hacerle el rector al inicio, cuando llegó el maestro al colegio, de cómo iba a ser la evaluación, qué componentes tenía, que son fundamentalmente las competencias funcionales y las competencias comportamentales. Y la etapa donde se hace ya la evaluación y calificación, que es prácticamente la que se va a iniciar en la primera semana de noviembre. ¿Qué se presenta en la evaluación? Entonces, cuando se hizo el acuerdo, que debe de haber una acta firmada entre el educador y el rector, y ahí están los compromisos, ahí está todo el proceso que se acordaron, por eso se llama acta de acuerdo, está, y con base en esa acta de acuerdo, entonces puede el maestro presentar las evidencias, y las evidencias son demostraciones objetivas de la labor del docente o del directivo docente en relación con las competencias y desempeños definidos para ese cargo. Yo no le puedo pedir otras competencias y que, por ejemplo, yo es que le voy a evaluar que si acompaña o no el desayuno o el almuerzo, o que si usted acompaña y hace vigilancia en tal, no, porque esas no son competencias funcionales o competencias comportamentales. Puede tener unos instrumentos de apoyo, esas son la recolección de las evidencias. Entonces las evidencias pueden ser testimoniales o pueden ser esas evidencias que se recogen a diario. En las testimoniales pueden ser encuestas con estudiantes, formatos de entrevista, pueden ser diarios de campo, pueden ser formatos mismos de evaluación que ellos vayan recogiendo y que las pueden presentar al rector en el momento de la evaluación. Pero también puede tener cartas de los diferentes actores. Por ejemplo, el consejo directivo puede darle una carta de que es testigo que el profesor desarrolla bien su trabajo, el consejo académico, porque muchos ya hacen parte de los consejos académicos. Los directores de área también les pueden dar una carta sobre su desempeño y eso también se convierte en evidencias. Una vez que se hace este proceso de recolección, entonces se empieza a ver esa segunda parte que yo les hablo. La primera fue el inicio, el seguimiento, y ahorita ya es la parte de valoración y calificación.
¿Cuáles son esas competencias? Entonces, en la gestión académica tiene que ver con lo mismo que las el desempeño que ahorita la compañera les va a hablar. El dominio de competencias, la planeación y organización, lo pedagógico y didáctico, la evaluación del aprendizaje en lo académico. En la gestión administrativa, el uso de recursos y seguimiento de procesos. En la gestión comunitaria, la comunicación institucional y la interacción con la comunidad y el entorno. Ahorita la propuesta, la presentación se la vamos a mandar. ¿Cuáles son los porcentajes? A cada una se le da una valoración a la gestión académica, a la gestión administrativa y a la gestión comunitaria. Entonces, ese porcentaje va de 1 a 10 y después se hace la sumatoria de cada una de las funciones, porque las funciones comportamentales se les da una valoración aparte. ¿Cuáles son esas comportamentales? Liderazgo, relaciones interpersonales, trabajo en equipo, negociación y mediación, compromiso social e institucional, iniciativa, orientación al logro. Uno puede escoger, el maestro puede escoger mínimo 3 de todas esas competencias comportamentales. Y yo les aconsejo siempre a los maestros en el colegio y en toda parte que escojan 3 de las que tienen más habilidad. Por ejemplo, en el liderazgo, por ejemplo, en la iniciativa, que tengan más trabajo en equipo. Entonces, recogen esas y esas son las que llevan. La pregunta que ustedes hacían ahorita: ¿quién evalúa a los docentes y coordinadores? El rector o rectora del colegio. ¿Quién evalúa al rector o rectora del colegio, al director rural? El director local. ¿Sí? Entonces, bueno, como el tiempo es corto, traíamos una presentación, ya Consuelito nos la va presentando, pero vamos a ir pues con todo con todo lo que se ha ido presentando, los casos que van llegando. Entonces quiero referirme a unas preguntas puntuales. ¿Quién evalúa? Entonces, lo que yo les acabo de decir, eso está establecido en el decreto 1278, el artículo 32, en la guía 31 del Ministerio de Educación, que ustedes saben que la guía 31 es el norte de esta evaluación de desempeño, ¿sí? Está en la circular 9 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en la circular 40 del Ministerio de Educación y en la circular 8 del 2024 de abril que saca Secretaría de Educación. El coordinador no es quien evalúa. Él puede apoyar el proceso. Conjuntamente le puede ayudar al rector a organizar las evidencias, a organizar absolutamente todo, como haciendo una lista de chequeo, pero quien evalúa es el rector o rectora, ¿sí? ¿En qué tiempos deben hacer las entrevistas para realizar el proceso de la evaluación de desempeño? Miren, compañeros y compañeras, estas entrevistas son 2. Se debe realizar una a principio de año, que es la entrevista inicial. En esa entrevista inicial se van a llegar a los acuerdos para definir los criterios, para definir las evidencias, para definir las ponderaciones que se van a entregar a final de año, ¿sí? Recordemos que la comisión, el Consejo de Estado, dio la orden de quitar eso de primera valoración, segunda valoración y valoración final. No, hay solo una entrevista inicial donde se realizan todos los criterios y una entrevista final en donde se entregan las evidencias, y en esa inicial debe ir la ponderación correspondiente de cada uno de los criterios, ¿sí? Es decir, de las competencias que nos decía María del Carmen, que son las funcionales, que tienen una ponderación del 70% y van a evaluar todo nuestro quehacer pedagógico, y la final y las funcionales, que son el 30%, que tienen que ver con el liderazgo, con las relaciones interpersonales, con todo lo que ella nos explicó, ¿sí?
Entonces, ese proceso de evaluación de desempeño, ¿qué se recomienda, compañeros y compañeras? Pues que sea en enero la entrevista inicial, en la primera semana institucional, y en noviembre, en el marco del calendario académico, que se den los resultados. ¿Por qué es importante hacerla en el primer periodo? Es decir, en la semana institucional máximo hasta marzo. Pues porque allí nos van a evaluar es nuestro desempeño laboral. No es que si salimos al paro o a la marcha o si vamos a hacer cualquier actividad u orientación sindical nos digan, es que yo lo voy a evaluar a usted a final de año. Cúbrame este curso porque es que yo lo voy a evaluar a usted a final de año. No, compañeros y compañeras, desde que nosotros cumplamos con nuestras funciones establecidas en la resolución 3842 a cabalidad, no vamos a tener problemas y no tenemos que estar sujetos a esos chantajes y manipulaciones. Sí tenemos que fortalecer nuestra organización sindical y la lucha sindical porque por eso es que se logran estos derechos, ¿sí? Entonces, listo, si el rector pasó primer periodo, no nos llamó, él no puede dar una nota cuantitativa ni cualitativa de nuestra evaluación hasta que no se siente con cada evaluado y llegue a concertar todos estos criterios. Entonces, no podemos permitir que un padre o un estudiante nos evalúe. Si nosotros accedemos a eso en la entrevista inicial, grave. No podemos permitir eso, compañeros y compañeras, porque está también la libertad de cátedra, que está establecida en la ley 115 del 94, está la autonomía institucional. Y estas cosas, entonces los padres toman retaliaciones en muchas ocasiones. No permitamos que se nos toque este punto ni siquiera en la entrevista inicial, compañeros y compañeras. Aquí en estas diapositivas está toda la normatividad vigente, ¿sí? Los padres. Los coordinadores pueden asumir las veces de evaluadores dentro del proceso de evaluación de desempeño por asignación de funciones de rector. No, el coordinador, coordinadora puede ayudar a hacer como la lista de chequeo y todo, pero eso es indelegable. El rector, rectora es quien tiene que evaluar, ¿sí? De lo contrario, el coordinador, coordinadora se estaría extralimitando en funciones. Miren, y hay otra cosa porque es que ya se me está acabando el tiempo y es lo siguiente. La autoevaluación es inamovible. La autoevaluación que ustedes se dan la tienen que respetar. ¿Y cuál es? Pues la recomendación, que se coloquen 100, ¿sí? Porque es todo el trabajo y la valoración que ustedes tienen que hacer de su trabajo en todo el año. La valoración ya la explicó María del Carmen, que estuvo muy bien explicada. ¿Qué debo hacer si me siento mal evaluado? Compañeros y compañeras, está el recurso. A mí me evalúan, ¿cierto? Yo me siento mal evaluado, entonces inmediatamente le digo al rector, yo no estoy de acuerdo con esa nota. Se lo digo de forma oral, pero tengo 10 días para hacer un recurso de reposición y pasárselo por escrito. Y él a su vez tiene 15 días hábiles para responderme ese recurso de reposición. Si el rector o rectora cambia la nota, perfecto, no hay ningún problema, ya estamos los dos de acuerdo, o las dos de acuerdo. Pero si el rector insiste en dejar la nota, entonces recurrimos al recurso de apelación, que va al superior jerárquico inmediato, es decir, gerente de DILE. Y también está lo de la recusación, a lo que se refirió María del Carmen, que todo eso ustedes lo encuentran con la normatividad vigente, y es que si yo no quiero que ese rector o rectora me evalúe, entonces perfectamente yo puedo decir, no estoy de acuerdo, pido un segundo evaluador, o se van a otras instancias como DILE o algo. Si el rector sabe que hemos tenido inconvenientes, él tiene que pasar por escrito eso al superior jerárquico inmediato, pero si él no lo hace, yo como evaluado lo puedo hacer. Muchas gracias. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.